Hola a todos, bienvenidos al primer episodio de podcast de la Clínica CTA. Yo soy Eugenia Moreno, psicóloga clínica y directora de la Clínica CTA. Hola, yo soy Chelo y soy dietista nutricionista del equipo de la Clínica CTA. Estamos encantadas y muy agradecidas de poder compartir este espacio. Y como no podía ser de otra manera, vamos a empezar esta serie de podcast sobre salud mental y alimentación y vamos a hablar hoy sobre los trastornos alimentarios. El objetivo que tenemos en este ratito es poder acercaros información sobre qué son los trastornos alimentarios, qué tipos hay y cuáles son esas señales de alarma y su tratamiento. Porque puede ser que vivas cerca de alguna persona que esté sufriendo un trastorno alimentario y no lo sepas, o no sepas cómo ayudarle. Entonces queremos darte algunas claves para poder entender mejor, tener una mirada más compasiva y menos estigmatizante. Bueno, pues podríamos empezar porque nosotras tenemos muy claro que son los trastornos de la conducta alimentaria, pero hay mucha gente que no sabe lo que es o a veces lo oye y puede tener pues unas creencias, ¿no? O un falso concepto de que son los trastornos de la conducta alimentaria. Sí, porque es cierto que vemos, ¿no?, que esto es bastante frecuente, que viene muchas personas confundidos y creemos que esta es como la primera pregunta, ¿no? Entender que los trastornos alimentarios es un trastorno mental y es un trastorno mental de larga evolución. Ya sabemos que dura bastante tiempo, ¿no? Y cuando suelen acudir a consulta, a veces por desgracia han vivido, ¿no?, una larga evolución, ¿no? Y va más allá de lo que es el problema con la comida o con el peso. Ahora, si no, hablamos un poquito más de todo esto. Chelo, pero hay bastantes trastornos alimentarios, bastantes tipos, ¿no? Hay gente que llega y está como muy confundida, ¿no? Y pues creo que porque vomito tengo bulimia o creo que no tengo una anorexia porque no estoy en infrapeso, ¿no? Creo que es importante dar un poquito de conocer realmente los diferentes tipos y las características. Efectivamente, ¿no? A veces cuando se piensa en trastorno de la conducta alimentaria, lo primero que suele venir a la cabeza es como que piensan con anorexia, ¿no? Hay diferentes tipos, tenemos la anorexia nerviosa, tenemos la bulimia nerviosa, el trastorno por atracón y otros, pero estos digamos que son los más característicos, los más prevalentes. Por lo que hace a la anorexia nerviosa, tenemos diferentes tipos, está lo que es la restrictiva y lo que es la purgativa, y trasladándolo a mi área, que es la parte alimentaria, se caracteriza por un patrón alimentario que le llamamos tipo restrictivo. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que hay una disminución o bien de la ingesta, del número de ingestas, o a veces de la cantidad, o a veces excluyen alimentos, porque lo que nos suele pasar también es que a veces llegan a consulta y comentan, ¿no? Pues si es que comer come de todo, ¿no? Pero a veces lo que hacen es disminuir la cantidad o el sentimiento de culpa que aparece después y que luego hay esa compensación, esos pensamientos que llevan a hacer compensación de lo que se ha comido. Entonces, resumiendo, el patrón alimentario restrictivo hace referencia a aquel que hay una restricción o bien de la cantidad o del tipo de alimento. Muy bien, porque es cierto que esto da lugar a mucha confusión, ¿no? Y de personas que decían, es que como yo como chocolate no tengo una anorexia, ¿no? O pueden estar confundidas a que está excluido todo el tipo de alimentos. Es muy importante, ¿no? Y el miedo, ¿no?, que tienen realmente a subir de peso, y nos podemos encontrar con pacientes que a lo mejor no están en un extremo bajo peso y realmente tengan un trastorno alimentario. Sí, esto sí que es importante ahora que lo has dicho, ¿no?, porque se asocia la anorexia nerviosa a bajo peso y no una persona con un normopeso, un cuerpo normotípico puede presentar igualmente este trastorno alimentario. O personas que venían de una historia de sobrepeso, que esto también lo vemos, ¿no? Que vienen de una historia de sobrepeso, hacen una conducta muy restrictiva, pierden peso y todos sus pensamientos, todos sus miedos, autoimagen negativa, presentan todos los criterios, ¿no?, de una anorexia, pero a lo mejor el peso está en un normopeso, ¿no? Y esto puede confundir al entorno cercano. Efectivamente, que una anorexia se puede dar en todo tipo de cuerpos. Exacto. Eso sería un poco el... Sí, yo creo que la bulimia también está la confusión, ¿no?, que siente la gente con bulimia. Yo en las formaciones hay gente que me pregunta, bueno, si vomitas, ¿qué tiene bulimia?, ¿no? Se suele asociar solamente al vómito. Sí, esto también es muy característico. Dentro tenemos la bulimia y el trastorno por atracón, que ambos se definen por un patrón tipo caos alimentario. Teníamos el restrictivo, ahora sería el tipo caos, y la diferencia que hay entre una y otra al final es que en bulimia nerviosa hay atracones
Y luego hay compensación, pero esa compensación no tiene por qué ser con vómitos, porque puede ser con ejercicio físico, puede ser con laxantes, con diuréticos u otros modos, ¿no? Y a diferencia del trastorno por atracón es que hay atracones, pero no hay conducta compensatoria. Sí. Y lo que hace al patrón tipo K se caracteriza porque, digamos que como su palabra indica, pues no hay estructura de ingestas, los horarios son como muy descuadrados, en la bulimia pues pasan del todo al nada, es de pues como me he dado el atracón, pues ahora restrinjo, ¿no? Es esta parte de polaridad, y que ambos trastornos, tanto bulimia como trastorno por atracón, comparten esa mentalidad de dieta, ¿no? Que al final es cargar de valor moral a la comida. Entonces es esto me lo permito, esto me lo prohíbo. Como esto que es de lo permitido, me estoy portando bien y a consecuencia me siento bien, ¿no? Es esa parte de carga moral a la comida. Sí, y esa parte de alimentación emocional que a veces empiezan los atracones, ¿no? Por esa carga emocional de un día complicado, un momento que, bueno, porque podemos tener todos, pero a veces llegan a confundir el hecho de, hoy estoy más nerviosa y he comido algo de más, que puede ser dentro de lo que cabe normal, es convertir su relación con la comida en una gestión emocional, ¿no? Pues efectivamente creo que es importante esto que dices, porque en los últimos años es como que se ha demonizado mucho el comer emocional, y al final el comer emocional tenemos que entender que lo tenemos todas las personas, que la problemática viene cuando mi única manera de gestionarlo todo es a través de la comida, y que el hecho de que coma cierto alimento por apetencia ya es definir de, uy, me está apeteciendo esto, y es de los que tengo considerados como prohibidos, ¿no? Porque si es verdurita y me apetece verdurita, ahí no pasa nada, pero si es dentro del listado de los prohibidos es cuando hay esa parte de culpa. Y que también hay atracones con fruta o con verdura, que también lo vemos en algunos pacientes, ¿no? Que parece como que se calman esa culpa, ¿no? Supuesta culpa porque estoy tomando, porque estoy tomando este alimento de fruta o de verdura, pero realmente lo importante es qué sentido, qué descontrol tienen con la comida, esa sensación que tienen de descontrol y que acaba en atracón, ¿no? Efectivamente. Que esto yo creo que hay personas que puede confundir porque tienden a asociar a tener el trastorno alimentario, a comer mucha gran cantidad de comida, o algunos pensar que esto es normal, ¿no? Porque bueno, pues que todos podemos en un banquete en un determinado momento comer más, pero esa sensación de descontrol, ese vínculo que tienen con la comida va más allá, a que un día he comido de más, ¿no? Efectivamente, ya no es tanto ni el que como, sino también responde a cómo lo como y la sensación que tengo después de haberlo comido, ¿no? A lo que estás diciendo. Sí, porque estaba pensando que realmente cuando se habla de trastornos alimentarios, como decías, la anorexia, todo el mundo piensa en anorexia, cuando sabemos que es el menos frecuente de los trastornos alimentarios, que el más frecuente es el trastorno por atracón y es el más desconocido de todos, porque se suele asociar más a una cuestión de tener fuerza de voluntad o no, es una cuestión de que he hecho muchas dietas y el problema soy yo, ¿no? Y no se asocia a que es que hay un trastorno alimentario ahí, ¿no? Y no podemos olvidarnos, Chelo, del TERIA, del trastorno de evitación-restricción de alimentos, que se asocia mucho a los niños malos comedores y que cada vez lo vemos más en consulta y que realmente llega a producir cuadros, ¿no?, de desnutrición en algunos casos. Sí, porque el TERIA al final es trastorno de evitación de restricción de la ingesta de alimentos, ¿no? Es que se vuelven muy selectivos y esto se ve mucho en la etapa infantil, pero que luego también en la etapa adulta vienen arrastrando esa parte. Entonces sí que da cuadros de desnutrición aguda. Bueno, creo que hemos hablado un poco de todos los tipos, sí, ¿no? Con esto... Y se puedan más o menos las personas que lo estén viendo alguna señal, ¿no?, de poderse identificar, ¿no? Pero al final yo creo que sí que podríamos resumir, ¿no?, dentro de este punto, es que cualquier síntoma con la comida, ¿no?, esa mala relación con la comida, siempre es reflejo de algo mucho más profundo. No es ya lo que comemos, sino todo lo que hay detrás. Efectivamente, sí. Cuando hablamos de los trastornos alimentarios utilizamos la metáfora del iceberg, ¿no?, de que cuando lo que vemos realmente es la punta del iceberg, el síntoma, la restricción, la actividad física, los vómitos, bueno, las diferentes conductas que están relacionadas, pero que realmente el problema es problemas emocionales, personales, familiares, ¿no?, que están ahí, que a veces cuesta trabajo entender que el resolver un trastorno alimentario no es resolver llegar a un peso o no, sino poder resolver
va muchísimo más allá y poder llegar ahí, ¿no? Y que esa persona se pueda sentir bien consigo misma, que es muy importante. Eso es. Y bueno, Eugenia, desde tu experiencia como psicóloga, ¿no? Que al final vamos a ir a esa parte, ¿dirías que los TCA cada vez son más frecuentes? ¿Qué crees que está pasando? Bueno, pues sabemos que es cierto que desde la pandemia se ha incrementado de una manera significativa y lo que hemos visto es que la edad de inicio cada vez más temprana y estamos viendo niñas de 10, 11 años con una sintomatología bastante grave en trastorno alimentario y bueno, pues que requiere cambios. Estamos haciendo constantemente cambios, ¿no?, en los tratamientos, pero no nos podemos olvidar también que hay trastornos alimentarios en la etapa adulta, porque a veces es como que se tiende a ver al adolescente y parece que es una moda, es una tendencia en una etapa determinada, pero que sucede en todas las etapas de la vida. ¿Qué te parece si contamos un poco esas señales de alarma, ¿no?, que hay que tener en cuenta? Si te parece, empiezo yo contando un poco a nivel físico que nos podemos encontrar y desde la conducta alimentaria, que es lo que suele aparecer. Entonces, a nivel físico, ¿qué podemos encontrar, ¿no? Pues que haya una pérdida de peso, como estábamos hablando antes, ¿no?, que sea rápida, independientemente del cuerpo que sea, es decir, una pérdida rápida y significativa. Eso ya nos puede saltar las alarmas de que algo está pasando. Sí. Por otro lado, cuando empiezan a aparecer mareos, debilidad, que eso es fruto de la deshidratación, luego dolores de cabeza recurrentes, problemas gastrointestinales como estreñimiento, la persona no tenía estreñimiento y de repente aparece estreñimiento, dolor en el estómago. Muchos problemas digestivos que sabes que muchas han hecho todo un itinerario de profesionales y pruebas hasta que detectan que no hay un problema que no es nada físico, sino que viene derivado del trastorno alimentario, ¿no? Que al final el trastorno alimentario va muy unido a presencia de sintomatología digestiva. Alteraciones en la piel, ¿no?, también como esa sequedad, incluso el pelo laguno, que se dice es que aparece vello en partes del cuerpo donde no suele haber, el pelo, caída del pelo, que es algo que preocupa y ya no cuando sea temporada, sino evidentemente mantenida en el tiempo, o las uñas como muy débiles y muy quebradizas, y dependiendo del trastorno alimentario, pues también daño dental. ¿no?, como erosión a nivel de conducta alimentaria. ¿Qué nos puede llamar también la atención? Pues que de repente deje de comer con la familia, que no empiece a salir con las amigas o los amigos a comer o a cenar, o aquello que implique ingesta, un cumpleaños, cualquier cosa que implique ingesta, la persona deja de acudir. O incluso que empezamos a ver restos de comida en la habitación, en la mochila, en sitios insospechados de la casa, que la persona pueda comer a escondidas. Esto sería en cuanto a la conducta alimentaria. Sí, y todas esas cosas que nos comentan los familiares, ¿no? De, pues empecé a darme cuenta que aquello que siempre había comido ahora ya no lo quería comer, o ponía excusas, o estaba, ¿no? Entonces, cambian las preferencias de los gustos. Las preferencias de una manera significativa, ¿no? Y bueno, pues claro, esto llegando a generar bastantes conflictos en algunos casos con la familia. A veces no lo hay, pero en algunos casos sí que puede generar conflictos familiares. De hecho, una de las cosas que incorporamos en el tratamiento en la familia es para trabajar todos estos aspectos, ¿no?, las pautas de actuación en el hogar, porque como yo siempre digo que no se viene con el manual de hijo e hija debajo del brazo, pues con el manual del trastorno alimentario tampoco. Entonces con las familias también damos este soporte. Sí, y fíjate que a nivel psicológico ellos van verbalizando como que cada vez tienen más pensamientos, ¿no? Como que poco a poco primero empezaron a eliminar determinados alimentos, pero que cada vez se han vuelto más obsesivas, que además la obsesividad es algo como muy característico y que es lo que más les angustia. Llega un momento de más les angustia, es como que tengo en mi mente un barullo, ¿no?, de pensamientos en relación al peso, a la comida, a mi figura, a las calorías, a tantas cosas que puedes llegar a limitarles de una manera significativa en su vida cotidiana. Ya no están en una conversación con las amigas o con la familia, o incluso no poderse concentrar, ¿no?, en determinados momentos, ¿no?, en fases más críticas, ¿no? Pero sobre todo esa insatisfacción que tienen con el cuerpo, que llegan, ¿no?, a expresarlo de formas diferentes, como que o se pueden mirar más al espejo o se miran o llegan a evitar de ponerse determinadas ropas, o ponerse ropa más ancha. Es como aquí lo encontramos como conductas muy, muy diversas, pero en el fondo hay una insatisfacción consigo mismas, con su cuerpo, y se valoran en función a través de ese aspecto del peso, de la imagen, que va a ser distorsionada. Es decir, que por más que le digan a las personas de alrededor, ya sabes que la percepción se altera. Efectivamente, ¿no?
Sí, bueno, la verdad es que hay muchísimas otras más, ¿no? Sí, pero yo creo que las así, ¿no? Desde los diferentes ámbitos de la parte física, desde la parte emocional, ¿no? Desde la parte de la conducta alimentaria, creo que hemos resaltado desde esas tres partes. Lo más significativo, sí. A ver, yo creo que lo que hay que destacar es un poco el que es importante detectarlo a tiempo y que una característica además es que ellas tienden a negarlo y a minimizarlo. Creo que esto no tiene que saberlo, ¿no? Los familiares, porque a veces nos encontramos que están esperando a que y estamos hablando en femenino todo el rato, Chelo, y nos estamos olvidando de los chicos. Es decir, que los chicos también tienen trastornos alimentarios, pero la prevalencia es menor, ¿no? De chicos, pero también lo sufren, sí, y lo suelen sufrir y cada vez mayor, y lo sufren en silencio, ¿no? Efectivamente, se estima que aproximadamente un 25% de los casos de trastorno alimentario son chicos. Y como estamos diciendo, cada vez hay más, ¿no? Es también esa vergüenza de pedir ayuda, ¿no? O cuando decimos del familiar, es verdad que esa parte de minimización, pero en la etapa adulta, que no depende del familiar, muchas veces también sienten vergüenza en pedir ayuda, no será para tanto. Pues bueno, pues esto que me está pasando, pues igual es transitorio, ¿no? Pero que sí que si se notan algún tipo de estos síntomas, como tú estabas diciendo, es muy importante pedir ayuda a tiempo. Pedir ayuda, y que incluso sean los familiares los que pidan ayuda, ¿no? Porque esto se cura. Yo sí que quiero recalcar, porque hay como muchos mitos, y creo que el gran mito es pensar que los trastornos alimentarios es algo que va a quedarse para siempre, y es un error, ¿no? Los trastornos alimentarios se curan por completo, se resuelven y pueden continuar esta persona su vida cotidiana. Es un proceso de tratamiento. Bueno, nosotros la verdad que estamos muy contentos de nuestro modelo psiconutricional, del trabajo conjunto, y obtenemos pues sobre un 85%, ¿no? de recuperación total, que creo que es importante, ¿no? Destacarlo y dar esta luz de esperanza a las familias y a las personas cercanas que puedan tener un trastorno alimentario, ¿no? Efectivamente, que hay solución y que se puede. De hecho, en las primeras visitas, ¿no? Es algo que suelen preguntar: oye, Chelo, ¿pero esto se cura? Y yo siempre les respondo lo mismo, ¿no? Es de, si no se curara yo tantos años, aquí no hubiera aguantado, ¿no? Porque dice, claro que sí, pueden hacer vida, hacen marcha. Entonces este mensaje creo que sí que es muy importante. Es muy... Bueno, yo creo que al final, como conclusión, ¿no? Después de todo esto, creo que hemos hablado, ¿no? Un poquito de todo, de qué son los diferentes tipos, pero recalcar que esto es una enfermedad, que no es una moda, no es una manía, no es para llamar la atención, ¿no? Esto es una enfermedad compleja que tiene consecuencias a veces físicas graves y mentales graves, y que tiene solución. Yo creo que al fin y al cabo es destacar esta parte, ¿no? Y que se puede salir con el tratamiento adecuado. Efectivamente, exacto. Que si tú o alguien de tu entorno, ¿no? Notas que puede estar pasando por un trastorno alimentario, pues que no lo minimicéis y que podáis pedir ayuda para poneros en marcha lo antes posible. Y bueno, pues gracias por acompañarnos en este primer episodio. Esperamos que os haya sido útil lo que hemos compartido con vosotros, y os esperamos en otros episodios con otros temas, ¿no? Sí, entre ellos queríamos hablar de esos mitos existentes sobre los TCA, que hemos hecho el encuadre de qué son y qué tipos y las señales de alarma, pero de mitos también da para un rato. Mucho. Efectivamente. Sí. Bueno, y si necesitas ayuda, no dudes de ponerte en contacto con nosotros. Puedes hacerlo a través de nuestra página web o de las redes sociales. Estaremos aquí encantados de ayudarte y de resolverte todo lo que necesites. Nos vemos pronto.